Grábenme, muchachos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia gira por el país para informar sobre la reforma eléctrica. Y qué bueno, y qué bueno. El presidente dijo en la mañanera que una vez terminado el Parlamento abierto, él y otros funcionarios federales realizarán una gira por todo el país. Y cito, según la información, se están llevando a cabo foros, todo lo está haciendo el Congreso. Posteriormente nosotros vamos a informar a la población, se va a visitar todo el país, pero son informes del Ejecutivo, o sea, del presidente, dijo Andrés Manuel López Obrador. Explicó que esta gira tiene la intención de que todos los mexicanos se informen sobre la reforma eléctrica. Cito nuevamente, quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo, porque se beneficia al pueblo de México, dar mi punto de vista a todos los mexicanos. Señaló que no quiere que suceda lo mismo que con la reforma energética del gobierno pasado que se aprobó en la cúpula de la clase política. Y le digo, vaya que si se necesita esta campaña de información, porque incluso en el Parlamento abierto hay cada mamada que se dice. Por ejemplo, Luis Serra, del Tecnológico de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aseguró que la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador es oscurantista. Ah, cabrón, salió de la misma, del mismo corte que Santiago Krill, que habla de la leña del diablo. ¿Qué chingados traen estos en la oposición que ya de plano están haciendo chingaderas diabólicas? Nótese mi sarcasmo. Bueno, pues vamos a ver y escuchar a Luis Serra del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, asegurando que la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador es oscurantista. Sí, estas cosas también se escuchan en el Parlamento abierto y qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncie en la mañanera que después del Parlamento abierto se van a lanzar él y otros funcionarios por todo el país para que el pueblo se informe de la reforma eléctrica. Vamos, muchachos. De los recursos renovables. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto que no se quiere hacer? Una inversión que sería más eficiente para la CFE. El alto costo de oportunidad que incurriremos para la CFE y para varias generaciones de mexicanos es el no centrar los esfuerzos financieros de la CFE en donde es muy eficiente y en donde está la base de la transición energética, en la transmisión y en la distribución del sistema eléctrico. Y en vez de eso lo que se propone es concentrarlo en la generación, que es donde no es eficiente. El panel intergubernamental de cambio climático en su sexto reporte fue contundente y clarísimo. El cambio climático está aquí y es más grave de lo que todos creíamos, y sus consecuencias también lo serán. ¿Qué mejor objeto, les pregunto a todos ustedes, si no es para la seguridad nacional de nuestro país, el hacer frente a esa amenaza que va a caer sobre varias generaciones de mexicanos? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos estar mirando hacia un fenómeno que es irreversible, la digitalización de la red eléctrica, la industria 4.0. Estamos en un proceso en el que flujos de bienes y servicios no podrán ocurrir para nuestro país si verdaderamente no tenemos una red eléctrica robusta, moderna y que conduzca nuestra batalla de cambio climático hacia la transición energética. La discusión que estamos teniendo en términos de qué porcentaje debería tener la Comisión Federal de Electricidad del mercado eléctrico mayorista en la generación es estéril. No debemos estar discutiendo eso a la luz de la amenaza que tenemos enfrente. La amenaza es el cambio climático y todos los servicios que debemos garantizar para nuestra sociedad mexicana. La seguridad energética en nuestro país debe garantizar ese acceso a energías limpias y asequibles para toda la población en un esquema, y con esto termino, donde los resultados sean trazables, que estén sujetos a evaluaciones independientes y que incluya a todos los actores de la sociedad, academia, sociedad, gobierno en distintos niveles y sector privado. No la propuesta de oscurantismo y discrecionalidad que tenemos en nuestras manos el día de hoy. ¿Es cuánto? Válgame Dios, una propuesta de oscurantismo, dice este experto
del TEC de Monterrey, Luis Serra. Bueno, pues le contestó, qué bueno que le contestó el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, obviamente, ante estos dichos de este pendejo, perdón, de este experto, debí de haber dicho perdón, señor Serra, es que se me chispoteó. Así le responde el coordinador de los diputados de Morena ante sus dichos de que la propuesta es de oscurantismo. Hágame usted el favor. Alejarnos, estimado Luis, y aquí me quiero referir a ti expresamente porque utilizaste un calificativo de una iniciativa oscurantista. Quizás el concepto que tienes de oscurantismo discrepe mucho de la Ilustración francesa y te refieras seguramente a una connotación religiosa, porque precisamente este espacio lo que pretende es acabar con el oscurantismo que sí permeó en la reforma del 2013 y que seguramente eras muy joven cuando eso sucedió y no te permitió, en el momento que la calificaste, calificarla de aquel entonces, que en 40 minutos, en la complicidad del oscurantismo de la 1 de la madrugada, fue aprobada. Y en aquella época también, el otro ilustre y que le agradecemos mucho su presencia, el maestro Fernando Cendejas, era subsecretario. Miren, hecha esa aclaración y me queda 1 minuto y medio, el tema que hoy estamos abordando en el marco de la iniciativa de reforma transparente a la industria eléctrica se refiere a la seguridad energética y seguridad nacional. Decía el maestro... Así le respondió Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, al experto del TEC de Monterrey, Luis Serra. Lo mandó a chingar a su madre con su oscurantismo y sus pendejadas a otro lado. A su madre. Andan desatados los de la oposición pedorra, andan desatados los ardidos del asterisco por esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si no me cree,